y recientemente el gobierno anunció que las pymes, las micro y pequeñas empresas, tendrán 3 años para aprender a ser formales. De este tema y otros también vamos a conversar con el laboralista Jaime Cusquén. Jaime, gracias por venir al programa. Coméntanos, ¿qué es lo que ha anunciado específicamente el gobierno? Lo que anuncia es un paquete de medidas a partir de una propuesta del Ejecutivo al Congreso, un proyecto de ley que encierra varios temas, incluyendo los laborales. Y creo que es un buen paso, porque se ha avanzado mucho en temas de fiscalización. Hoy las normas son mucho más exigentes, las multas son más grandes, hay inclusive las sanciones penales en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero creo que lo que faltaba era promover empleo formal, que es el gran problema del país. Y se apunta, y ese es el objetivo de la norma, a tener un marco regulador que promueva empleo formal, sobre todo a nivel de micro, pequeña, y ahora se incluye un concepto de mediana empresa. Este proyecto de ley tiene, diría, 3 temas centrales. Uno es que ya no se toma el número de trabajadores para determinar si estamos en una pequeña, micro o mediana empresa, sino solamente nivel de ventas, lo cual era bueno porque había un incentivo perverso, es decir, las empresas pequeñas no querían tener más trabajadores porque si no llegaban a un umbral más alto y por tanto se aplicaba el régimen laboral general. El otro tema central es que ya había dicho, se incluye un nuevo concepto de mediana empresa como un supuesto donde se aplicaría también un régimen laboral especial, entre otros beneficios que harían que más empresas accedan a la formalidad. Y el otro tema es que efectivamente se da una especie de pseudoamnistía en el que por el espacio de 3 años no se sancionaría de manera efectiva una microempresa solamente, pero por infracciones leves, dice el proyecto de ley. Es decir, no es cualquier infracción y mucho menos aquellas relacionadas a derechos fundamentales, como es no discriminación, libertad sindical, entre otros. Entonces son obligaciones leves, de carácter básicamente formal, que en caso de incumplimiento no se sancionaría, sino más bien el Ministerio de Trabajo tendría un espacio de promoción para educar a cómo se debe cumplir, y claro, si vencido ese plazo no se subsana, ahí vendría ya la sanción. Ahora, no meter a los trabajadores en planilla es una sanción, ¿es una falta leve o grave? Normalmente las infracciones leves van referidas a entregas de documentos, básicamente temas formales. Por ejemplo, no entregar una boleta de pago, no entregar el certificado de retenciones o el certificado de CTS. La inclusión en la planilla es una infracción grave en realidad y no debería estar dentro de este supuesto porque ese es el tema central. Ahora, todavía no, claro, esas son consideraciones, todavía no hay un reglamento sobre este tema. No, claro, este es un proyecto de ley, se esperaría que después de esto, porque introduce muchos cambios, hay una norma que desarrolle la ley y especifique ya algunos detalles. Ahora, como segundo punto, indicaste que esta ley, esta nueva ley, podría tener alcance en las medianas empresas. Sí, hay una premisa de la que parte del proyecto de ley, es que no se van a reducir beneficios laborales, no se van a reducir las condiciones contractuales ya establecidas, y eso es cierto. Lo que sí se inserta es la posibilidad, y imagino que el reglamento va a desarrollar, de que hay una tercera línea, que es la mediana empresa, que insisto, nuevamente medida por niveles de venta, que podría ser beneficiaria de todo el paquete, no solamente el tema laboral, sino todo el paquete de aspectos para facilitar. Claro. Yo te lo pregunto porque las MIPES tienen un régimen especial. Sí. Por ejemplo, sus trabajadores, a diferencia de las medianas empresas, ¿no? Los trabajadores pues tienen solo 15 días de vacaciones, pagan la mitad de la CTS, no reciben la gratificación completa y el tope del sueldo mínimo es distinto. Entonces, cabe la posibilidad que si no se fijan bien las reglas de juego, algunas medianas empresas se acojan a estas facilidades que tienen las MIPES, ¿o no es así? Siempre se ha establecido una especie de candado para que eso no ocurra. Es decir, lo que no se puede permitir es que empresas que hoy aplican el régimen laboral general despidan trabajadores para contratarlos por el régimen especial. Eso se debería prohibir. Yo imagino que el desarrollo de la ley y el reglamento así lo van a establecer, pero no habría forma en que, dejando de lado el régimen laboral, se contrata al mismo trabajador bajo el régimen laboral especial. Es cierto. Pero sí a los nuevos. Es cierto, porque la idea es formalizar, tener que nuevos trabajadores que antes no tenían ningún beneficio, ahora sí los tengan, probablemente sí bajo un régimen laboral especial, pero formales, ¿no? Ese sería el objetivo. Jaime, ¿a cuánto llega la informalidad en el país? Bueno, laboral hablando, ¿no? Claro, según información oficial puede llegar a los 2/3 de la población económicamente activa. En realidad ese es el principal problema, no es el desempleo, ¿no? El
los niveles de desempleo cada vez se van reduciendo y eso es muy bueno, pero justamente lo que faltaba era trabajar en el tema de subempleo, que se puede medir por diferentes factores. No solamente es el que esté en subempleo, es el que no recibe la remuneración mínima, es aquel que no tiene seguridad social, es aquel que por tanto no puede acceder a ningún derecho fundamental como la libertad sindical o no discriminación. Por eso, antes que hablar de derechos fundamentales hay que formalizar, y creo que ese es un buen paso. Pero insisto, tampoco es que el tema laboral sea todo, ¿no? Aquí hay un componente de otros temas, incluyendo el tributario, el de simplificación administrativa, de fomento de la inversión, entre otros, que hacen un paquete que debiera en conjunto ser el que logre la formalidad. Reducir derechos laborales ya está claramente definido que no genera más trabajo. Esa no es la idea, pero si en paquete se puede formalizar, o sea, que vaya acompañado de otras medidas, creo que sí sería un objetivo. Bueno, ojalá que sea así, que no se vuelva a cumplir el hecho de echar la ley, echar la trampa, ¿no? En lo que algunos empresarios son expertos. Pasando a otro tema, las empresas ahora no estarán obligadas a contratar personal discapacitado. Ese es un titular que salió hace un par de días en un medio. ¿Qué es lo que está pasando? Hace unos meses, se lanzó esta ley que favorecía a las personas discapacitadas en cuanto a la contratación por parte de las empresas. Se establecía una cuota de 3%. Sí. No obstante, ahora el Ministerio de Trabajo parece que está formulando algunos arreglos, porque esto no se daba en la realidad, pues, porque si yo tenía 10 trabajadores tenía que votar, digamos, a uno para meter un discapacitado, ¿no? Así es. Sí, lo que la ministra ha dicho, y creo, y en realidad sí tiene razón en los argumentos que plantea, es que la ley tuvo muy buenas intenciones, es decir, obligar a una empresa a contratar a un porcentaje, a 3% de la planilla, me refiero a empresas que tienen por lo menos 50 trabajadores, tiene la buena intención, que es contratar a personal discapacitado. El problema es que en la realidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que muchas empresas, que para cumplir con la cuota, tengan que despedir trabajadores. Y eso de alguna manera está creando una especie de despido justificado, que no es lo que se quería. Y el otro aspecto es que se tendrían que crear puestos en aquellas empresas donde no hay puestos con perfiles que puedan ser cubiertos por personal discapacitado. Y esa es otra realidad. Lo que también ha dicho la ministra es que el reglamento va a desarrollar de alguna manera esta ley para que la obligación en sí sea una obligación de medios, es decir, que en la oferta al empleo, es decir, que no se discrimine al discapacitado al momento de ingresar a trabajar, o al momento de la contratación, o de elegir a quién se contrata. El problema es que la ley ya establece la obligación y es difícil que un reglamento desarrolle un tema distinto. Sería un poco no regular aquello que está obligado a regular el reglamento. Lo ideal sería que haya una norma del mismo rango, o sea, una ley que modifique esta obligación y que más bien genere incentivos a la contratación, incentivos que pueden ser de orden tributario, por ejemplo, para motivar la contratación en lugar de que sea una obligación. Perfecto. Bueno, ojalá que haya avances en este tema. Pues muchas gracias, Jaime, nuevamente por haber venido al programa. Eso ha sido todo por el día de hoy en el Portal Financiero. Hasta mañana.